Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, el Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Bueno, pues muy buenas noches. Esperamos estén muy bien el día de hoy. Gracias a Dios regresamos con bien el día de ayer en la madrugada. Llegamos, gracias al Señor, con bien. Antes de todo, pues los extrañamos, aunque no lo crean. Estuvimos pasando un tiempo de gran descanso y de mucha actividad, porque nos encanta pasar tiempo en mucha actividad. Y si algunos de ustedes saben, fueron con nosotros nuestra hermana Vera y nuestro hermano Juan, y creo que regresaron un poquito enfermos, pero bueno, ya se estarán recuperando primero Dios. No cabe duda que una de las cosas que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con lo que observamos en esta última semana. En las últimas lecciones hemos estado mirando el contexto total de lo que es la Biblia. Apología es una defensa. Y en la última lección vimos la parte del periodo intertestamentario. Y una de las cosas que deben de saber es que no estoy dando todo lo que he escrito en la clase, en la serie. O sea que no puedo, me tardaría muchísimo. Entonces estoy dando lo que considero es lo más importante en el periodo intertestamentario. Y en la última lección acabamos viendo los partidos políticos religiosos, los cuales se formaron 2 siglos antes de Cristo. Entonces, si después de esta apología que hemos visto, aceptamos que la palabra es de Dios, que no es una obra humana por los diferentes argumentos que hemos presentado, por las diferentes evidencias, no solamente históricas, arqueológicas y demás. Entonces, uno de los próximos puntos a tratar con la apología tiene que ver con lo que es la ciencia. La ciencia y exclusivamente la parte de la creación y la parte de los seres vivos, la parte de la vida, cómo llegó a nosotros la vida, cómo venimos a la vida, y veremos con respecto a ello algunos de los argumentos científicos que hay, y trataremos de comprender esto en algunas lecciones. Reiteramos, no vemos todo, lo vemos todo por encima, pero esperamos se relacione con bien.
Parte de lo que vamos a estar mirando en estas lecciones están escritas en más detalle en el libro de Apología, porque tuvimos que sacar una parte del libro de Génesis, de Bereshit, que vimos hace algunos años, y lo tuvimos que colocar dentro del libro de Apología. Pero antes de entrar a la parte de Génesis o de Bereshit en el propio libro de Apología, lo que hicimos es que presentamos una sección de las grandes preguntas que se hacen en cuanto a la creación del universo y en cuanto a lo que se considera la formación de los seres vivos. Y entonces el debate siempre de apología tiene que ver con si fue creado el mundo o si realmente vino a través de lo que es la evolución. Y este proceso no es algo nuevo, es algo por mucho tiempo que se ha llevado. Si recuerdan las clases de Colosenses y recuerdan de una manera detallada lo que hablamos en Colosenses, hablábamos de el concepto de los filósofos griegos y de las 4 etapas de los filósofos griegos, conectando la primera etapa de la edad mítica, donde tratan de explicar cómo es que el universo vino a ser y también los seres humanos, y se desviaron en los mitos y en las fábulas y demás. Y luego hablamos de la próxima etapa, que es la etapa presocrática, donde tratan de explicar lo que es la materia, cómo la materia vino a ser, ¿verdad? Y en esto de la materia viene el concepto de la edad o de la etapa de Sócrates. Y en esta etapa de Sócrates tiene que ver con el uso de la razón, el uso de la verdad, el uso del funcionamiento del argumento para entender esta parte, y que luego se va a ampliar en la parte de lo que sería la ética, la integridad y otras cosas. Y ya finalmente, si recuerdan, vimos la parte helenista, ¿no? El tiempo helenista que cubre también lo que es la iglesia primitiva. Entonces, ellos tenían un concepto de los 4 elementos, y los 4 elementos tienen que ver con el aire, con el agua, con el fuego, y todos estos conceptos tienen que ver con cómo vino a ser el mundo creado. Pero después, cuando empezamos a ver los debates o argumentos del día de hoy, son debates y argumentos mucho más que filósofos, la palabra correcta es más científicos. Y por eso, porque son científicos, hay un increíble debate o argumento si lo que somos el día de hoy vino a través de lo que ellos consideran un proceso de evolución. Eso es, que de la materia muerta, que de la nada, de pronto de la muerte hay vida, y va evolucionando hasta llegar a ser cada uno de nosotros. De la materia inorgánica viene lo que se considera como una célula orgánica de vida, y que de ahí se va evolucionando hasta llegar a ser lo que se conoce como el ser humano. Entonces, en estos conceptos, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser ello. Entonces, hay dos cosas que vemos: una parte de lo que es la creación, por la parte de los que se consideran teístas, y una parte de lo que es la evolución, de los que se consideran del ateísmo, ¿no? Ateístas. Entonces son estos 2 conceptos que vamos a estar mirando. En ello, como iniciamos ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, plantearemos solamente el primer verso, y de ahí vamos a desarrollar lo que es la clase, ¿no? Lo que es la clase. Y algo que hicimos recientemente con el diseñador y con el corrector y con algunas personas es que finalizamos, como vamos a ya sacar el segundo tomo de Génesis, una de las cosas que nos recomendaron es que el primer tomo se limpiara y se hiciera más como el segundo tomo. Entonces, en el primer tomo de Génesis, que es lo que presentamos hace muchos años, es de donde saco esas notas, pero este tomo que yo tengo ya es la segunda edición del primer tomo. Y ahí pues colocamos las ideas de una forma más ordenada para que no haya ningún problema. Entonces, solamente se los enseño porque me llegaron apenas. Si tienen el otro tomo, la diferencia más que nada son las letras azules y la parte del planeta. Si recuerdan, otro es como un Big Bang, ¿no? como una explosión. Esta es la diferencia, esta es la segunda edición de ese primer tomo. Y en esta parte presentamos un poco de lo que presentamos también ahí. Entonces, para presentar esta parte de la apología en cuanto a la creación, lo primero que tenemos que entender es los 2 modelos que existen. Hay 2 modelos que existen, ¿ok? Leamos Génesis 1, versículo 1, que leyó nuestro hermano Nico. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Esto es, lo primero que tenemos que entender es que hay 2 modelos que se presentan. El primer modelo
es el modelo del teísmo. Y simplemente, ¿qué es teísmo? Es una persona que cree en Dios. Y con este modelo se presenta lo que entendemos como la creación. Esto es que todo vino a través de la creación, de algo que fue creado. De donde no había nada, Dios lo hizo todo. Es la creación, es la parte del teísmo. Es el modelo que vamos a ver. Y el segundo modelo que vamos a ver es el modelo que escuchan muchos de ustedes en las escuelas, en los pensamientos, en los argumentos, en los científicos específicamente, y este modelo tiene que ver con el modelo del ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Simplemente es una persona que no cree en Dios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que es la biogénesis y lo que es la abiogénesis, que son conceptos que tienen que ver con la formación de los seres vivos. Pero para entender esa parte de la biogénesis y la biogénesis, tenemos que entender la parte de lo que es el ateísmo y el teísmo y sus modelos que presentan. Porque en sus modelos que presentan está desarrollada la idea si la Tierra fue creada, o el universo, diré mejor dicho, porque son los cielos y la Tierra, fue creada, o si vinimos a ser lo que es una evolución. Y tal vez a muchos no les importe porque ya estamos llegando a una generación que no le interesan ya nada. Dicen, a mí no me importa cómo fue, no me interesa, simplemente ni creo en Dios, ni creo en la ciencia. Llegamos a ese punto. Pero porque muchos de ustedes van a entrar a la universidad y porque muchos de ustedes van a platicar con grandes pensadores, se hacen llamar ellos, tenemos que explicar la apología, cómo es que defendemos, ¿verdad? Simplemente ello, y por eso quería empezar con la Biblia. Ya entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y ya vimos por qué. Ahora, la misma palabra de Dios explica el modelo, ¿verdad? Teísmo. El modelo teísmo es todo fue creado, ¿ok? Pero la ciencia explica el modelo del ateísmo, esto es, las cosas no fueron creadas, sino que fueron causadas a causa de una ¿qué? De una evolución. Vamos a ver primero el concepto del ateísmo. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿No he perdido a nadie? Ok, muy bien. El ateísmo simplemente basa su teoría en la evolución, ¿ok? ¿Y qué es el modelo de la evolución? Es la idea de que el universo es autónomo. Esto es que el universo vino a la existencia a través de un proceso mecánico sin ninguna intervención sobrenatural. Esto se basa en la idea de que el tiempo, el cambio y el proceso natural está basada en la propia energía. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más, ¿ok? De donde todos los seres vivos vienen de un organismo y de una sola célula, de la cual se forma desde la muerte. Esto es una de las cosas más interesantes, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado de esta teoría del modelo de la evolución, hermanos? ¿Lo ha escuchado? La idea es esto, ¿ok? Es de donde hay muerte solamente, de donde no existía nada, y la palabra que voy a utilizar es inanimada, o sea, sin vida, de la muerte salió la vida. Esa es la teoría de la evolución. De donde no había nada, salió la vida. Hay una broma muy curiosa que escuché hace tiempo y que se me viene a la mente en este momento, donde está un maestro de ciencias y le pregunta a los estudiantes en la universidad, algunos de ustedes creen que venimos del mono. Y dice, y si creen que venimos del mono, es porque ustedes creen que donde estaba todo muerto, donde no había vida, de pronto se hizo una célula. Y la célula nadó en el agua que se hizo también, y de pronto le salió una cola. Y después, de pronto le salieron aletas. Y de pronto le salieron patas. Y de pronto salió del agua. Y de pronto se levantó. Y de pronto se empezó a formar más como un animal. Y vino a ser como un mono, como un chango. Y dice, bueno, como ustedes creen en esto, levanten la cola quien cree que venimos del chango. Y todos empezaron a reír. Pues es correcto. Esto es, si dices que venimos del chango, ¿por qué no tienes cola? Como el chango, como el mono. Esto es, ellos dicen, la cola se cayó. Ahora, hay algo muy interesante en el concepto de la evolución que hizo Darwin. Levanten la mano si han escuchado de Darwin, hermanos. ¿Sí? Ok.
Si Dios nos da vida y permite, el año que viene vamos a estar viajando a donde hizo su gran teoría, ¿no? A las Islas Galápagos, en Ecuador. Y en las Islas Galápagos, de donde saca él la teoría, donde él va y hace su teoría, estudia y todo lo demás, donde hay una infinidad de animales que no es normal, donde hay pingüinos, en el único lugar de todo el planeta donde hay pingüinos que no están en un lugar frío, sino en un lugar caliente, cálido, y se colocan bajo una roca que da sombra para de esa manera estar a su temple. Entonces ahí se forma la idea de la evolución. Y la evolución tiene que ver con que nosotros, los que vivimos, y el mundo vivo, vino de la muerte. Vino de la muerte. Esa es la primera idea que vamos a ver. Esa es lo que le llaman ellos la teoría de la evolución. Tomás I. Voy a poner algunas referencias porque son importantes, ¿ok? Pero el teísmo, de lo cual somos nosotros, digámoslo de esa manera, teístas es que creemos en Dios, ateo es que no cree en Dios. Nuestro modelo está basado en la creación. Primero decimos que el universo no es autónomo y decimos que el universo y todo lo que hay en el universo vino a hacerse por un diseño divino, con un propósito divino y con hechos deliberados por el Creador. Esto es, que lo que nosotros vemos y lo que entendemos tiene que ver con ello. Por eso Génesis 1:1 es claro. Es interesante que la palabra de Dios, que la Biblia, que lo que decimos empiece con la creación. Es muy interesante esto, hermanos. Y que inicie con la creación. Mientras se daba la etapa mítica, ¿verdad? Por el siglo VIII antes de Cristo, ya 500 años antes de eso, ahí por el año 1300, si recuerdan, es cuando se escribió Génesis o Bereshit en el desierto, ya Moisés está escribiendo acerca de esto. Los únicos que sabían en cuanto a la creación del mundo eran los judíos, por el libro de Bereshit, por Génesis. De ahí en fuera, todos los demás, como dice la Escritura, trataron de entenderlo y aún así se hicieron necios. ¿Ok? Ahora, esto tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con la materia. Si decimos que todo viene a través de una evolución, entramos a la parte de la materia. Número 1, la vida eterna explica mejor ello que lo que ellos consideran la materia eterna, porque a través de la primera y segunda leyes de lo que es la termodinámica, ¿alguien ha escuchado estas leyes, hermanos, alguna vez en su vida? Okay. Son leyes que enseñan en la ciencia. Hay dos leyes de la termodinámica. Okay. Ellos dicen lo siguiente. Ellos describen la relación entre la energía térmica o calor y otras formas de energía y cómo la energía afecta lo mencionado. Esto es, la primera ley de la termodinámica dice lo siguiente. Dice que la energía no puede ser creada o destruida y que el total de la cantidad de energía en el universo permanece siempre igual. Es lo que ellos dicen. Fíjate, esto es importante, ¿ok? La segunda ley de la termodinámica dice y habla de la calidad de la energía. La misma indica que la energía se transfiere y transforma más y más mientras se elimina. La segunda ley también dice que hay una tendencia natural de cualquier sistema aislado para degenerarse hasta un estado desordenado. Creo que Caleb me lo explicó de esta manera, que le dijo una de sus maestras, ¿no? Meten una manzana y la sellan en una caja y según estas leyes, la manzana no se puede, tiene que quedar igual dentro de cientos y cientos de años. ¿Ok? Entonces es algo muy interesante, ¿ok? Ahora, si decimos eso, si decimos que la materia no es eterna y que la materia no se creó a sí mismo, es otro punto de vista, entonces estamos diciendo que el infinito, el poderoso y divino Dios, creó los cielos y la tierra. Ahora, hay otra cosa que tenemos que pensar en esto, ¿ok? Si a alguien le duele la cabeza, hermanos, no se preocupen, ¿ok? Es normal, porque lo que estamos haciendo ahorita es que estamos pensando. Ya en tu mente estás pensando y por eso duele la cabeza.
Entonces ahorita mi mente está muy refrescada, muy relajada, porque vengo de una semana de no pensar. Pero ustedes han estado pensando, entonces eso es normal, ¿ok? Si alguien se pierde, encuéntrense, levanten la mano y pregúntenme, ¿ok? Para ir juntos todos en esta travesía. ¿Ok? Lo importante es esto, ¿ok? Hay algo que se comprende como el espacio, como el tiempo y como la materia. Los científicos son muy dados a esto. Esto es la materia, el espacio y el tiempo. Pongan atención, ¿ok? Esto es algo muy interesante. Esto es, nosotros creemos que el espacio, el tiempo y la materia fueron creadas al mismo tiempo. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y si vemos estos versículos, si recuerdan la clase de Bereshit hace como 4 o 5 años, recuerdan que cuando entramos en Bereshit dijimos, en el principio indica el inicio del tiempo físico. Ahora, no puede haber tiempo físico de donde no hay materia. No puede haber materia donde no hay espacio. Por lo tanto, para que exista el tiempo, necesitas la materia y necesitas el espacio. Nosotros creemos que los tres fueron creadas a la misma vez. En el principio creó Dios. Eso creó es de la nada, Dios lo hizo. Y ahorita hablaremos de puntos de apologética para que se pueda debatir, ¿ok? Ahora, veamos este concepto, ¿ok? Ya que el universo es actualmente continuo del espacio, la materia y el tiempo, de los cuales ninguno de ellos podría existir sin los otros dos. Lo voy a repetir, ¿ok? Esto es, si nosotros aceptamos ello, tú no puedes tener tiempo sin la materia y sin el espacio, porque entonces el tiempo no existiría. A eso le llamamos nosotros eternidad. Tú no puedes tener espacio sin la materia y sin el tiempo. La necesitas. Y tú no puedes tener materia sin el espacio y sin el tiempo. Se necesitan mutuamente. Para que estos existan, se necesitan mutuamente. Eso es lo que se le llama una verdadera triunidad. Uno no existe sin el otro y el otro no existe sin el otro. Esto es, veámoslo de mejor manera, ¿ok? Ya que el término materia se entiende como que incluye energía y la misma debe funcionar con ambos en el espacio y el tiempo, el espacio es mesurable y accesible por los sentidos de la observación, solo en términos de entidad que existen y los eventos que suceden en el espacio, y los dos requieren materia y tiempo. Lo mismo sucede con el concepto del tiempo, el cual sucede solo en términos de entidades y eventos que se muestran en el mismo tiempo, el cual requiere de igualmente espacio y materia. De mejor manera para explicarnos esto, hermanos, ¿cómo sabemos tú y yo que ya pasó una hora? Dices, porque el iPhone ya lo puso, ¿no? Ya lo adelantó. No, ¿cómo sabemos tú y yo que ya pasó una hora? ¿Ah? Por el sol. ¿Y el sol está hecho de qué? De materia. Tú quitas la materia, no tienes tiempo. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿cómo puede haber materia? La materia necesita espacio. Entonces los tres se necesitan uno a otro para que todo esto funcione. Nosotros creemos que los tres fueron creados a la misma vez, por el poder de su palabra. Claro, cuando fueron creados, dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué le faltaba? Orden. Pero fueron creadas las tres cosas. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Si lo entendemos de esta manera,
Dios no utiliza el proceso de evolución para crear el mundo, sino que Él de la nada lo crea todo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? La luz. Ahora, aún la misma luz requiere medirse. En estas películas que a mí me encantan porque me vuelven un poco loco y me hacen pensar muchísimo, por ejemplo, una de las películas favoritas es la de Interestelar. ¿Han visto la película, hermanos? Y la película habla acerca de cómo una persona se puede comunicar a través del tiempo. Y hay un concepto muy interesante, ¿no? Que te hace pensar. Si un planeta está a cientos, ¿qué? ¿Años qué, hermanos? Luz. Fíjate cómo lo tienen que medir, el tiempo con luz. Nosotros medimos los días con luz. O sea, lo tienen que medir de esa manera. Dicen ellos, bueno, si tú te vas a una nave y te vas del planeta, en la película, y te bajas de la nave, se baja de la nave. ¿Han visto la película? ¿Quién ya vio la película, hermanos? Ok. Y entonces dice, si yo camino 7 minutos, realmente son muchos años en la Tierra. Entonces, si yo hago esto, cuando yo regrese a la Tierra, mis hijos ya van a ser de 40, de 50 años. Fíjate el concepto, hermanos. Materia, tiempo, espacio. Es increíble, hermanos. Ahora, regresemos al punto. ¿Qué dice el salmista en Salmos 33, versículo 6? Ya vimos que el libro es la palabra de Dios. Tú tendrás que o creerlo o tendrás que debatirlo. Si tú no crees que la palabra de Dios es la Biblia, te invitamos a que muestres tus evidencias. ¿Cuáles son tus evidencias? Ya vimos en las últimas series cómo es la palabra de Dios. En Salmos 33, en el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos ¿los qué? Los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todas las habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y ¿qué? Y existió. Este es el modelo de la creación. Todo lo hizo Dios. Si creo en la Biblia, tengo que creer en Dios. Y si creo en Dios, tengo que creer en la creación del universo por Dios. Hay mucha gente el día de hoy que tienen tan desarmado su cerebro, su pensamiento cognitivo, que no lo conectan y dicen, yo creo en la Biblia, pero no creo en Dios. O yo creo en la Biblia y en Dios, pero no creo en la creación. No se puede. O sea, tú tienes que creer en todo porque la Biblia da testimonio de quién es Dios. Y la Biblia habla de la creación. Tú no puedes desligarte, creo en Dios, pero no en la Biblia. No es posible eso. Si crees en uno, crees en todo. Si no, algo no está bien. No lo has leído para comprender todo. Ahora, luego hay otro punto interesante, hermanos. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? El punto de lo que le llaman la ley de la causa y el efecto. Y esto es importantísimo, ¿ok? Porque la ley de la causa y el efecto dice que cada efecto material debe tener un antecedente adecuado o una causa simultánea. Si recuerdan la serie de filosofía y en la edad presocrática, los materialistas dijeron, no, espérate, es que esto ¿cómo funcionó? Tiene que haber una causa para un efecto. Y luego vino la etapa de Sócrates, ¿verdad? Y Platón, ¿verdad? Y Aristóteles, y dijeron, es que hay algo, hay una luz que tuvo que crear esto, porque esto no se pudo crear por sí solo. Estos son grandes filósofos, hermanos, que dicen, ok, esto tuvo que tener un efecto, una causa y un efecto. O sea, pasó algo que creó esto. Y ellos le llamaron a eso la luz inaccesible. ¿Se acuerdan ustedes de las? No sé si se acuerdan más, a veces está en mi mente, pero no sé si están las de ustedes, ¿ok? Entonces, cuando vemos esto, fíjate lo que dice, por ejemplo, Robert Jastrow, ¿ok? Él es director, o fue director y fundador del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA. Y él dijo lo siguiente, es gente que son cerebrillos, que le piensan estas cosas. Él dijo lo siguiente, el universo y todo lo que ha ocurrido desde el principio del tiempo
Fíjate, él le da el principio al tiempo. Son la causa de un gran efecto del cual no se conoce su causa. Espérate, o sea, tú estás diciendo que se inició el tiempo y que hubo algo que lo causó, de lo que no sabemos es qué lo causó. La Biblia simplemente dice, en el principio creó Dios, ¿qué más? ¿Los cielos qué? Y nosotros ya tenemos esa respuesta. Tú, en tu apología, tendrás que creerlo o dudarlo. O lo crees o no lo crees. Si lo crees, eres teísta. Y si no lo crees, eres ateo. Creación conectada con Dios. Dios conectado con la Biblia. Dice esto. Dice, un efecto sin causa desconocida, o sea, sería la pregunta, realmente me estás diciendo que eres el director de esta prestigiosa escuela que trabaja con la NASA y dices que no sabes qué es, pero que sabes que pasó algo que hizo que todo pasara. Esto es, en el mundo de la ciencia, decía él, es más bien como un mundo de brujería, de eventos salvajes, de caprichos de demonios, un mundo medieval, el cual ha tratado de borrar o de ser borrado por la ciencia. ¿Qué es lo que ha hecho la ciencia, hermano? La ciencia lo que ha tratado de hacer, hermanos, es eliminar lo que ellos no pueden explicar. Si no lo entendemos, lo eliminamos, porque no lo entendemos. Si ves, tal vez lo primero que se me viene a la mente es lo que dijo Pablo, ¿verdad? Que Dios eligió a lo más pobre, a lo más humilde de este mundo, para avergonzar a quiénes, hermanos, a los sabios. 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 13. Entonces, ¿qué es lo que dice, hermanos? Como científicos, ¿qué deberíamos decir en cuanto a esto? Dice, no lo sé. Solo me gustaría presentar la evidencia del estado del universo y del ser humano en un momento que originó su inicio, cuando el tiempo inició. Esto es, si él como científico está diciendo que el tiempo inició, y después en otros escritos dice, el tiempo no puede existir sin la materia y sin el espacio, lo que está diciendo es que la evolución no funcionaría, porque la evolución es un proceso que va poco a poco, y la creación es un proceso que se hizo así. ¿Sí ve la diferencia? Tú mismo en tu argumento estás diciendo que empezó el tiempo. Si empezó el tiempo, tienes que aceptar que con el inicio del tiempo, porque está conectado a la creación de la materia y también a la parte del espacio, tienes que aceptar que también se creó en ese momento. Si no lo aceptas, te estás tú automáticamente ¿qué? ¿Qué, hermanos? Contradiciendo a ti mismo. Estamos hablando de un científico de la NASA, hermanos. El problema no es el del gran efecto sin ninguna causa. Para aquellos que deciden no creer, el problema es que la única adecuada causa es Dios. Lo que ellos no quieren aceptar es que Dios, hermanos, lo hizo. Ese es el problema con ellos. Porque decir que Dios lo hizo es hablar de algo que todavía no pueden razonar. Ahora, lo vemos de otra manera mejor. Levanten la mano si me están siguiendo todavía, hermanos. Okay. En Romanos, en el capítulo 1, ¿verdad? Fíjate, hablando de 2000 años antes, hermanos, estamos hablando del proceso del escritor inspirado por Dios y que habla de palabras muy sencillas, ¿ok? Romanos 1, versículo 19. Leeré el versículo 20, Romanos 1, 19 y 20, fíjate. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, o sea, nosotros creemos, si creemos en la Biblia y creemos en Dios y creemos en el modelo de la creación, creemos que hay un mundo invisible. El problema con el mundo invisible, hermanos, es que el mundo invisible no se puede científicamente, ¿qué, hermanos? Comprobar. Es lo que decía Aristóteles y Platón cuando hablaron de la metafísica. Ellos dijeron, aceptamos que hay algo más allá de la física, de lo que se puede tocar, lo aceptamos.
De otra manera, ¿cómo podemos razonar el resto? ¿Cómo podemos pensar en la muerte y en lo que sigue? O sea, tenían que llegar a ese punto de razonamiento. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios como a través de la creación, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, y su necio ¿qué? Corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Si yo no lo puedo explicar, entonces no lo puedo aceptar. Es un problema de la ciencia, de los científicos. Porque el científico lo que está buscando es explicar después de razonar. Pero la Biblia misma dice que se puede envanecer en su propio razonamiento. Esto es algo increíble, ¿ok, hermanos? Mi madre me dice hoy, porque estuvimos comiendo juntos, y me dice, tú ya no estás para estarte metiendo debajo del mar. Y pues eso es lo que más me gusta, meterme debajo del mar. Entonces, esta semana buceamos, y una de las cosas que me súper relaja, hermanos, el buceo, porque tienes toda la presión del agua, ¿no? Pero sobre todo porque se pueden oír ballenas, muy padre pasar una ballena, así muy padre, nos tocó un buceo excelente, hermanos. Estás abajo y puedes ver toda la creación debajo del mar, ¿no? Y dices, lo increíble, hermanos, la naturaleza, los animales, la diferencia de peces, nos decía el guía de buceo. Dice, aquí estamos en las islas, dice, hay peces endémicos, o sea, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y nos decía, lo vas a ver, y ya nos empieza a explicar, ¿no? Tú dices, y tú lo ves y dices, oye, esto está perfecto, ¿cómo? Y luego pasó un tiburón, hermanos, y luego una ballena, una tortuga, y los peces la estaban limpiando. O sea, literalmente le comen todo lo que en su caparazón y se lo quitan. Y tú dices, espérate, o sea, eso está, así como que de la nada salió esto, o sea, que se fue formando, espérame, esto ya no hace razón. O sea, y luego sales y ves las montañas y ves las cascadas y ves el cielo y ves la fortaleza del mar y dices, o sea, esto, o uno está loco, hermanos, o tienes que aceptar algo. Hermano Martorell hizo un excelente trabajo cuando explicó esto y lo dijo de la siguiente manera. Dice, mira, velo de esta manera. Imagínate tú que vas en el bosque y nunca has visto un iPhone o un reloj y de pronto llegas y lo ves. Y ves que el reloj está funcionando a la perfección. Ves que todos los engranes y las piezas colocadas se mueven y todos los tornillitos y todo. Dices, oye, ¿esto cómo llegó a ser? Y luego tú dices que se hizo solo. O sea, cualquier persona diría que es una locura decir que un reloj o un iPhone se hizo solo. ¿Ok? Vamos a trasladarlo al aspecto de nosotros. Cualquier persona ilógica diría que el humano se hizo solo, con todos sus detalles tan perfectos, con todos los órganos conectados uno con otro, que tienen su funcionamiento uno con otro. O sea, estaríamos locos si dices, no, es que yo vine y me formé solo. Es imposible, hermanos, eso. No es posible. O sea, es una locura decir que el reloj se formó solo. Y eso es lo que estamos diciendo. Cuando yo veo los peces, hermanos, y me quedo ahí plasmado, ¿verdad? Hasta ahí. Y luego me dice la guía, déjame ver tu oxígeno. Y le hago, dice, no, ya vete para arriba. Le digo, no, estoy viendo los pececitos. No, ya, dale. Bueno, ahí la vemos. Pero ves ese tipo, dices, ¿cómo puede ser que los peces se formen así? O es causa de pensamiento, hermanos. Si crees en la evolución, crees que a través de los miles de años, según ellos, venimos nosotros a nacer de un organismo que salió del agua. Y Darwin lo explica de esa manera. Es más, muchos se burlan del cristianismo y ponen el pez. No sé si han visto esta parte del pez. Esto lo vas a ver mucho en los carros de los científicos. Y le ponen el pez así, de que cristiano, y luego le ponen dos patitas así. Y se burlan del cristianismo. ¿Ok? Ahora, imposible totalmente. Ahora, pero viene otra parte interesante, hermanos. Y la parte interesante es el origen de la vida. Porque estamos hablando de la creación, pero luego viene la parte del origen de la vida. Entonces, ¿qué dice la parte del origen de la vida? Si tratamos de explicar el origen de la vida o el origen del universo,
debemos entonces entender y explicar el origen de la vida. El primer obstáculo tiene que ver con cómo fue creada la materia, según los científicos, en el modelo de la evolución. El segundo problema es cómo fue que de la materia inorgánica muerta vino a ser la vida de los seres vivos. O sea, es un concepto. Tú me estás diciendo que de lo muerto vino la vida. Es lo que tú me estás diciendo. Cuando vemos, fíjate, los filósofos, vamos a decir que le pensaban más que los científicos. Porque los filósofos decían, es que tenemos que venir de un ser vivo, dice. La causa y el efecto. O sea, no podemos venir de la nada. No podemos venir de la muerte. O sea, eso no es posible, no es lógico. Y le llaman, ¿cómo se le llama eso? Está en la metafísica, no está aquí. La luz inaccesible, algo de la luz, de ahí venimos. La luz inaccesible le llamaron ellos. El segundo problema es cómo fue que la materia inorgánica muerta vino a dar la vida. Por lo cual la única opción para ellos es, vamos a rechazar a Dios. Y lo que se le llama el abiogénesis. Son palabras domingueras, hermano, pero quiero, porque lo vas a escuchar esto en la escuela, lo vas a escuchar con alguien que te lo... A veces, cuando estás argumentando con alguien, había un hermano que conocí hace años, hermanos, y lo voy a decir irónicamente, hermanos, porque me causó un poquito de risa, porque la manera en que él trataba, hermanos, de ganar su debate era a través de palabras domingueras. Te las aventaba así y decía, ¿tú sabes lo que significa esto? Y sacaba la palabra. Y decía, pues la verdad no sé ni qué tenga que ver con el debate que estamos haciendo, pero va. Y de esa manera lo que trataba de hacer es humillarte y hacerte pensar que eras un ignorante. Porque no sabías una palabra, te hacía ignorante del debate que tenías. Y mucha gente es lo que hace. Cuando argumentas con alguien, lo que quieren hacer es, te avientan algo que no tiene que ver con el argumento, con el debate, y dicen, ¿tú sabes lo que significa esto? No. Dices, bueno, pues, entonces, ¿de qué estamos batallando? Ni sabes. Entonces, te humillan, haciéndote pensar que no sabes nada, ¿ok? Ahora, el abiogénesis, ¿ok? Simplemente lo que hace es, se define por desacreditar la teoría de que los organismos vivos pudieron levantarse espontáneamente de la materia inanimada. Es lo que dice. No puede ser que la muerte produzca la vida. A diferencia de ello, tenemos la biogénesis. Esto es, que la producción de los organismos vivos solamente da otros organismos vivos. En otras palabras, la vida viene de la vida, ello del mismo tipo de vida. En un simple principio de comprensión de la biogénesis. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque si tú crees en la evolución, lo que tú estás diciendo es que de un organismo muerto vino la vida. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero si tú crees en el Creador, o lo leo en la Biblia, si me permiten, primera carta de Corintios, en el capítulo 15 creo que es, en el versículo 45, te hago una nota aquí, primera carta de Corintios 15, 45, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice lo siguiente, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Qué creemos nosotros? El primer Adán es Adán, pero el segundo Adán es Jesús. El primer Adán es viviente, alma viviente. ¿Qué indica el viviente? Que siempre va a vivir. Desde el momento que es creado va a vivir. Pero el segundo, que es Jesús, es espíritu vivificante. ¿Qué es vivificante? Que le da vida a las cosas. Nosotros creemos que Dios, que Jesús le dio vida a todo lo que tenemos. Por eso dice, utiliza el poeta griego, el apóstol Pablo, cuando dice, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él ¿qué? Como habéis oído que algunos de sus poetas han dicho. Lo utiliza porque es correcto. Entonces, en este concepto, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros creemos que que el único que puede dar la vida, porque en Él estaba la vida. ¿Se conoce ese versículo? Y la vida fue manifestada y la vida nos dio vida. Creemos que Él nos dio la vida a nosotros. Entonces, en este concepto, nosotros creemos ¿en qué? En la biogénesis. Creemos que solamente algo vivo
puede dar vida a algo vivo. Si crees en la evolución, dices algo muerto le da la vida. Ahora, fíjate cómo trataron, porque esto es algo muy interesante, hermanos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que empiezan a debatir y hacen pruebas para dar la evidencia de que sí es posible, ¿no? Hay un estudio que hizo, por ejemplo, el doctor Jeff Miller, lo cual lo escribe en su primera parte del artículo, ¿verdad? La ley de biogénesis, donde dice que el rehusarse a aceptar las implicaciones y conclusión de lo que hablamos es muy triste. Ahora, fíjate cómo él presenta la evidencia de la prueba que hizo Francesco Redi. Y tal vez sea bueno que tengan esto en mente, porque son buenas pruebas que mostraron lo que estamos diciendo. ¿Okay? Francesco Redi, ¿verdad? Quien fue uno de los primeros en mostrar lo que le llama la generación espontánea, que la misma no es verdad, hace una prueba de gusanos. ¿Okay? Literalmente, hermanos, pone algo muerto y empieza a estudiar cómo se forma en gusanos. Y entonces él indica, bueno, si está muerto y luego se hacen gusanos, ¿qué indica, hermanos? Que la muerte da, ¿qué, hermanos? Da vida. Por lo tanto, Redi tenía una hipótesis, pero su hipótesis fue así. Se dio cuenta que los gusanos no crecieron de ello, sino de los huevos que dejaron las moscas en la carne. Y esto fue en el año 1688. ¿Ok? Ahora, después hay otro hombre que se llama Lázaro Spallanzani, quien usa una salsa para sus propios experimentos y él mismo llega a la conclusión: la vida no puede venir de la materia muerta. Esto es totalmente importante, hermanos, porque si la vida no viene de la materia muerta, entonces en esa prueba se echa a la basura el modelo de la evolución. Levanten la mano que me sigue, hermanos. O sea, si la vida no puede venir de lo muerto, ahí se acaba. Pero pues los científicos siempre tienen que buscarle, ¿no? Hay que buscarle. Ahora, dice George Wald de la Universidad de Harvard, escribió así, dijo: en cuanto a la generación espontánea, ¿verdad? Dice, uno debe contemplar la magnitud de la tarea que concede la generación espontánea, de que los organismos vivos es imposible. Aún así, creo yo, estamos aquí por el resultado de una generación espontánea. O sea, primero me estás diciendo que es imposible, y luego me estás diciendo que venimos de una generación espontánea. O sea, primero me dices que de la muerte viene la vida, eso es lo más lógico. Pero luego me dices que realmente venimos de la vida, porque no es posible que haya, o sea, se contradice en su propio artículo. Porque esa parte de, como dice Romanos, ¿verdad? Sus razonamientos los hicieron, ¿qué, hermanos? Necios. El debate es muy sencillo, hermanos. En la próxima lección continuaremos con esta parte de la creación y evolución. Pero es muy sencillo, esto es creo, creemos. Es que es mucho más fácil creer en la creación por el libro. Pero si no creo en el libro, por eso vimos esa primera sección primero. Yo tengo que primero creer en el libro. ¿Ah? Es como, actualicemos el tema al día de hoy. Es posible, hermanos, o sea, es increíble que la inteligencia artificial sepa más que tú y yo. Y esto es algo interesante, porque lo que estamos diciendo es que dentro de 3,000 años o 10,000 años van a decir los
robots de inteligencia artificial. Nosotros venimos de la nada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Nadie nos creó. Porque estamos de acuerdo que va a ser posible, lo dijo el gran sudafricano Elon Musk, quien controla la inteligencia artificial, controla el mundo. Estamos de acuerdo que es posible que hagas un robot con inteligencia artificial que pueda hacer más robots. Y en las grandes películas de Hollywood describen que los robots están diseñados, y Anthony sabe más de esto porque él pone códigos, ¿no? Si pones esto, pasa esto, y pones esto, pasa, es lo que hace, es lo que es la inteligencia artificial, hermanos. Pero ¿quién lo hizo? O sea, tuvo que haber algo que lo hizo, porque de otra manera lo que tú estás diciendo cuando crees en la evolución es que de pronto los robots se hicieron solos. Esto es, de un chip, otro chip se juntó y se conectaron, y se juntó otro chip, y luego un pedazo de fierro, y se soldó de tal manera que está, y de pronto los robots se hicieron solos. Eso es lo que estás diciendo cuando crees en la evolución, hermano. Es una locura. No es lógico, no es razonable. Pero ¿por qué tenemos una mente razónica? Porque es la parte, porque no lo entendemos. Cuando ves el ser humano, a diferencia del robot, porque ahorita tú ves, por ejemplo, la inteligencia artificial, el ChatGPT y todo eso, tú le dices, hazme un sermón, y te lo hace, y con mejor homilética que el predicador. ¿A poco no? Entonces, ¿ya para qué quieres predicar si ya tienes la máquina? Dile lo que quieres que te predique y te lo va a predicar. Y luego ahora está trabajando lo que es la inteligencia emocional. Imagínate tú si le pones inteligencia emocional al robot. Si el robot nunca se enoja. ¿Por qué nunca se enoja? Porque es robot. Cuando sienta algo ya sabe qué hacer, porque ya está codificado a hacer lo que tiene que hacer. ¿Te das cuenta del peligro que existe entonces? ¿A poco no? Pero el peligro más grande es decir, nosotros, quién sabe, vinimos de la nada. De veras. De pronto a esa célula le salió una cola y a la cola le salieron, y luego le salieron patas, y luego de pronto se paró, y de pronto se paró y se le cayó la cola, y de pronto se movió. Y es lo que tú estás diciendo. Fíjate el argumento, hermanos. Es como decir que la inteligencia artificial se hizo sola. No, hermanos. La inteligencia artificial es una acumulación de ciencia, de informática. Para nosotros antes, cuando veíamos el Google o el Google, decíamos, wow, le ponías una palabra y pum, créanlo, yo le decía a mi papá el día de hoy, cuando Yahoo, hablo con la gente antes, cuando poníamos cómo ir a un lugar, poníamos a Yahoo la dirección y te mandaba Yahoo, y decías, wow, en primera de las hojas dices, wow, porque antes teníamos que abrir el mapa y que salte en la A1, y luego hacíamos eso antes, hermanos, pero ahora es increíble, hermanos. Mi reloj, vas bajando en el agua, te dice, vas un pie, 2 pies, 3 pies. Ya me va diciendo cuántos. ¿Cómo sabe el reloj? Ni yo sé cuántos. ¿Cómo sabe el reloj cuántos pies? O sea, por la presión. ¿Cómo le hace? Es increíble, hermanos. Es más increíble que tú creas que venimos de una evolución. O sea, nuestros razonamientos se envanecieron y nuestro corazón se llenó de necedad. Pero para tener esto es que tener buenos argumentos de apologética, porque lo tienes que explicar de esta manera. Si no, ¿cómo se lo vas a explicar? Y no te sientas tú humillado o achicado o cuando tu maestro de la universidad te lo aviente y te diga, no, pues todo. Que el hecho que una persona tenga una preparación increíble no quiere decir que está bien. Repito, que una persona tenga una preparación increíble no quiere decir que está bien. Porque en la primera carta de Corintios, lo decía yo hace rato, lo explicó bien, y de qué manera tan sencilla lo explicó Pablo, explicado por el Espíritu Santo, cuando dice 1 Corintios 1, versículo 26. Pues mirad, versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es, hay sabiduría así, hay ciencia así, pero siempre en la ciencia, recuerda esto, siempre viene otro y le cambia la teoría a uno.
Dice, es que no estaba tan bien y se la cambia. Y viene otro y no está, y se la van cambiando, hermanos. No, Darwin ya estuvo mal en esto y se la van cambiando. ¿Por qué? Porque el hombre no es inefable. El hombre va a cometer errores, porque es un ser humano y Dios es perfecto. Pero regresamos a la pregunta, si lo crees o no lo crees. ¿Eres teísta o ateo? ¿Crees en la biogénesis o en la biogénesis? Por eso cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de la increíble sabiduría de Dios. Recuerdo el debate que tuvo con Job, ¿se conoces? ¿Tú quién eres para estarme cuestionándose? A ver, ¿dónde estabas cuando fundé todo esto? Y es cierto, hermanos, eso. Yo estaba en el mar, hermanos, decía, wow, estaba así como, vea, una de las señales que tiene la guía es le haces. Es como, esto es increíble, ¿eh? Y yo le hago, por lo que es increíble, hermanos. Y es lo que vamos a acabar con preguntas, hermanos. Espero la lección haya sido de bendición para ustedes. Sí, preguntas. ¿Nosotros creemos en biogénesis? Sí. Creemos que solamente la vida puede producir más vida. Y que el Dios de vida, o sea, el Logos, en él estaba, ¿qué, hermanos? Y él es espíritu, ¿qué? Vivificante. O sea, vivificante, ¿qué significa? Que puede dar, ¿qué? Vida a lo que está muerto. A la materia. No hizo del polvo y luego sopló. ¿Espíritu qué? De vida. ¿Sí? ¿No se les hace sentido cuando dice que la muerte da vida por su corazón? Sí. Sí, pero para que haya vida, porque hay varios tipos de vida, solamente Dios la puede unificar, porque es espíritu vivificante, espíritu que da ¿qué? Vida. Muy bien, preguntas, hermanos. Hermano Luis. Entonces se puede decir que de un lado científico no hay evidencias reales que prueben cómo empezó la vida o cómo se creó el mundo. Tampoco del lado, por decir. No, es que los científicos llegan hasta el punto cero. Ellos lo que no pueden explicar antes de eso. Es lo que estoy explicando. O sea, pero también ellos se contradicen porque dices, ok, si tú estás hablando del inicio, tienes que aceptar que haya espacio y que hay materia. Porque si no lo hay, entonces no hay tiempo. Y tú estás diciendo que hay tiempo y que hay un inicio de tiempo. Entonces, ¿cuándo fue el inicio de tiempo? Entonces, algo tuvo que haberlo creado en la triunidad, toda a la misma vez. Tuvo que haber sido así. Entonces para esto Dios dejó que pasara esto, para que viviéramos como un postulado de fe, se puede decir. Sí, totalmente. O sea, exactamente. ¿Por qué tú dices, por qué Dios hace esto tan complicado? A ver, hermanos, ¿por qué Dios lo hace tan complicado? Te la voy a contestar. ¿No hubiera hecho sentido que Dios hubiera hecho un libro y que en el libro hubiera explicado cómo hizo todas las cosas para que solamente al leerlo lo creyéramos? ¡Wala! Fue lo que hizo. Pero no creemos en el libro. Dudamos del libro. Por eso tuve que dar esa primera sección. Entonces, así lo hizo Dios. Pero ¿qué pasa cuando la gente no cree en el libro? De alguna manera se cree que tienes que tener más fe en el ateísmo Sí. que la fe que tiene un cristiano. Sí. Es difícil creer que de la nada. Exactamente. Bueno, pero ellos lo que consideran por fe es conocimiento. Tengo que conocer y comprobar y tiene que haber pruebas. Aunque yo no lo haya visto, tiene que haber artículos que alguien lo haya hecho. Entonces ese es su debate de ellos, su argumento de ellos. Y ustedes se van a tropezar con mucha gente así, especialmente nuestros muchachos si van a la universidad. Agárrense, te van a sacudir. Entonces, más allá de un simplemente argumento, te invito a que estudies, te invito a que lo leas, te invito a que veas estas palabras y que te profundices. Es lo que queremos que usar. ¿Preguntas? Sí. ¿Es convicción de algo que no se puede ver? Exactamente. Bueno, en hebreo se dice, fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no qué. Pues yo no estaba, dices, a ver hermano, ¿tú por qué estás tan seguro que fue así? Pues es que yo no estaba ahí, pues si no ya estaría muerto. Pero creo de lo que no pude ver. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que de lo que ves, Dios se manifiesta de lo que ves. De los pececitos, les decía yo. Dices, wow, esto está increíble. Está increíble, la verdad. Y luego, ¿sabes qué pensaba? Decía, mira estas tortugas, ¿cómo aguantan de allá abajo y yo tengo que salirme? Fíjate cómo es Dios, hermanos. El diseño de Dios para que
haya hecho animales que vivan adentro y que también vivan ¿qué? Afuera. Wow. Increíble. Muy bien. Preguntas, hermanos. Vamos a ir terminando. Hermano Tony. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado y nos amado mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. En la tormenta yo nombra la